En el bloque anterior, hoy contamos con la palabra de Hernán Mansilla. Hernán es una persona que siempre tiene la amabilidad de dialogar con nosotros al aire, debido a que desde la ONG, referente de familiares de víctimas de accidentes de tránsito, Estrellas Amarillas, también extendieron varias críticas respecto a este proyecto para, de alguna manera, mejorar las condiciones de la Ruta 226, pero que no incluye el tramo urbano en la ciudad de Tandil. Le damos la bienvenida, Hernán, lo tenemos en línea. ¿Cómo estás? Buenos días. Flor Balbuena, Nacho Lacobara te saludan. Buen día. Hola, buen día, Flor, Nacho, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, al revés, por favor, gracias por atendernos. Bueno, Hernán, me parece interesante comenzar por donde sabemos del trabajo que vienen haciendo, que han estado presentes también las veces que se los ha convocado e invitado, y también han sido generadores de visitas de vialidad nacional, por ejemplo, a la ciudad de Tandil. ¿En qué momento se enteraron, digamos, de este proyecto que no incluía a la ciudad de Tandil, y cuál fue, digamos, la primera acción respecto a esa decisión? Mirá, nosotros hará 15, 20 días tomamos conocimiento de que las obras que estaban planeadas para lo que es el partido de Tandil habían sido eliminadas. No solamente pasó con las obras de la Ruta 226, sino pasó con la gran mayoría de rutas nacionales que se van a concesionar y privatizar. Con lo cual, bueno, ante esa lamentable noticia lo que hicimos fue hacerlo público y bueno, para que todas las fuerzas de Tandil se movilicen, ¿no? O sea, el municipio, el Consejo Deliberante y las distintas organizaciones y vecinos que están afectados día a día con la problemática de la ruta. Bueno, es interesante esto que marcás de la problemática del día a día, ¿no? Porque suponemos que hay una comunidad activa, al menos en ese sentido, del reclamo de las mejoras, digamos, a esa parte, digamos, de la Ruta 226 que atraviesa el medio de la ciudad. Vimos que también algunos dirigentes y funcionarios políticos del oficialismo, sobre todo en la ciudad de Tandil, se manifestaron en contra y bastante ofuscados por esta situación. En ese sentido, ¿fue mancomunado el reclamo o la ONG, digamos, fue por un lado y lo que se hizo en Consejo Deliberante por otro? Mirá, sí, les comento por arriba brevemente qué es lo que hemos venido trabajando desde la ONG. Y yo sé que el municipio, el Ejecutivo principalmente, ha tenido reuniones y distintos reclamos, no así, por lo que tengo entendido, el Consejo Deliberante. Pero bueno, nosotros allá a principios del año 2022 presentamos el primer reclamo a Vialidad Nacional, acompañado por más de 20 instituciones y barrios de la ciudad, en el cual solicitábamos medidas urgentes de semaforización para proteger la vida de los vecinos. A raíz de esa primer nota surgieron 2 reuniones. En la segunda reunión, que fuimos convocados por ingenieros de vialidad, que se realizó en la Universidad del Centro, se propuso la semaforización progresiva de la ruta con apertura de calles laterales donde se semaforizaba para permitir que los vecinos y las vecinas pudieran cruzar en forma segura en esos lugares. Por ejemplo, se iba a semaforizar entre Espora y Falucho, 2 semáforos con 2 calles, que una fuese hacia el norte de la ciudad y que la otra retornara el tránsito. Y así en distintos puntos de la ruta como primer medida, y después, bueno, era el compromiso de seguir analizando la problemática para ver cómo ir agregando, modificando las obras que ya existían. Esa obra se retrasó, nunca se inició, porque bueno, después hubo algunas propuestas del municipio de modificar la geometría de las rotondas. En ese momento ya se estaban modificando las rotondas, el pavimento, y bueno, quedó todo en la nada. Nosotros a raíz de eso en el 2023 presentamos un proyecto en Banca 21 para que el Consejo Deliberante tomara conocimiento de toda la documentación y los antecedentes que veníamos trabajando con Vialidad Nacional. Ese proyecto nunca fue tratado, y bueno, nos encontramos en 2023 y 2024, también pedimos un informe a la Junta Nacional de Seguridad Vial, que hicieron un estudio sobre la actualidad del trazado urbano de la 226. Sí, lo recuerdo, sí. Eso fue lo que hicimos,
y siempre estuvimos en contacto con Vialidad. De hecho, este año, en febrero de este año, ingenieros de Vialidad se contactan con nosotros para solicitarnos parte de la información, porque dentro de las obras que las concesiones tenían que realizar en forma obligatoria cuando asumieran la concesión, estaba la semaforización, además de la colectora norte entre Pedersen y Reforma Universitaria. La verdad que en febrero nos pusimos contentos porque dijimos, bueno, tanto trabajo tuvo sus frutos, dijimos, va a ser una obra que se va a realizar. Y hace, ya te digo, 15, 20 días nos confirmaron los mismos ingenieros que por decisiones políticas habían eliminado la gran mayoría de obras. Así que un poco ese es en resumen todo el recorrido. Sí, perdón. No, yo lo que veo que la obra que se va a hacer es imprescindible también, la que ellos quieren hacer entre el cruce a la ruta Necochea y Balcarce, pero digo, me parece muchísimo más fundamental solucionar de una vez por todas lo que pasa alrededor de esta zona urbana de Tandil, que es muy transitada y con muchos accidentes. Sí, a ver, lo que es ruta segura es, como lo decís vos, imprescindible porque agrega un carril más en las zonas de lomas para que el transporte pesado, que tanto riesgo genera cuando transitan a baja velocidad en las cuestas, obviamente es muy importante. Lo que pasa es que de esos 56 kilómetros, que es desde Balcarce hasta la ruta 227, solamente se van a construir en los tramos donde hay lomas, que no son tantos kilómetros, y la concesión le da un plazo de 7 años para realizar esas obras. Estamos hablando que son concesiones a 20 años en principio, y como decís vos, la semaforización frente a el resto de las inversiones que tienen que realizar las concesiones, no es una gran inversión que tienen que realizar. De hecho, nosotros lo que proponemos en el proyecto que presentamos en Banca 21 es directamente que los concejales analicen a futuro el desplazamiento de la ruta, es decir, que se autoriza al Poder Ejecutivo a que se ceda el trayecto actual urbano de la ruta y pasa a ser una avenida de la ciudad, como ha pasado en todo el país. Cuando se desplazan las rutas nacionales fuera de las ciudades, esas antiguas trayectos de ruta pasan a ser avenidas. Y Vialidad en ese caso cede fondos, obviamente por el pasivo ambiental que generó esa obra de infraestructura, para que los municipios puedan urbanizar esos trazados. Nosotros estamos convencidos que a futuro la ruta va a pasar a ser una avenida de la ciudad, que de hecho hoy ya funciona como avenida, pero lamentablemente con poca infraestructura. Ahí están todos los conflictos que tenemos. Hernán, entiendo que la comunicación entre los ingenieros de Vialidad Nacional, más allá de ese encuentro y ese estudio que vinieron a hacer, destaco por la insistencia y el trabajo arduo que lleva a cabo la ONG Estrellas Amarillas. Debe haber sido en los parámetros de la institución, del ocupar un cargo de funcionario. Ahora, ¿pudieron adelantar si hay alguna chance de en algún momento extender la obra, si esto queda abierto, digamos, o cierra directamente con estos años de contrato que conlleva cada obra y esto que mencionabas anteriormente? Mirá, este miércoles y pasado mañana se hace la audiencia, que es no vinculante, sobre las privatizaciones. Es una audiencia que se realiza en San Miguel del Monte y se va a tratar el tema de los pliegos de la 226, de la Ruta 3, tramo sur, y de la Ruta 205. El tema es que no tenemos muchas expectativas porque si bien los pliegos presentados son pliegos provisorios, este tipo de audiencias generalmente lo hacen por una formalidad que hay que realizarlas y no se obtienen resultados. Para avalar lo que ya decidieron, en definitiva. ¿Cómo? Para avalar lo que ya decidieron, en definitiva, claro, son prácticamente. Tenemos el compromiso de que sabemos que la parte técnica de Vialidad sigue insistiendo en que esta obra sea incluida. Pero desconocemos. Creemos que a futuro, en el caso de que los pliegos licitatorios, si los pliegos licitatorios salen aprobados de esta forma, obviamente la concesionaria no va a realizar una obra que no está establecida en el pliego. Eso queda claro. Creemos que cualquier obra a futuro tendrá que ser con desembolsos de nación, o, que es lo que nosotros estamos planteando, es recurrir a vías judiciales, como ha pasado en otras partes del país, donde la justicia federal ha obligado a Vialidad Nacional a realizar obras sobre las rutas por el abandono actual que hay. Total. Bueno, la última de mi parte tiene que ver con eso, Hernán. ¿Ves un deterioro aún mayor o son más las
denuncias, digamos, que se vienen haciendo, porque justo nombrás dos corredores viales de mucha problemática, como la Ruta Nacional 3, sobre todo en los tramos cercanos a la ciudad de Tandil, y la Ruta 226, que sobre todo pasa por el medio de la ciudad. ¿Ves más incentivo respecto al reclamo de obras? Mira, lamentablemente, si tenemos que mirar en las últimas décadas, creo que todos los gobiernos han sido, no han cumplido con las promesas de las obras a realizar. Después podemos merituar los vaivenes económicos o no, las prioridades que ha atravesado cada gobierno, pero estamos hablando, yo siempre recuerdo que en el año 2000, 2001, se proyectaba unir la autovía de la Ruta 3 con la de la 226 en azul. Era un proyecto que ya venía de hace décadas y hoy miren en qué realidad estamos parados, ¿no? De 25 años después. Yo creo que la falta de obras, y principalmente en lo que es esta zona de la provincia, lo que abarca Ruta 3, 226, parte de la 205, está marcada por desinversión. Y lamentablemente es muy difícil cuando pasan tantos años y no se mantienen los trazados actuales, ni siquiera el pavimento que existe, después para recuperar esa inversión y volver a hacer lo que era, ni siquiera estamos hablando de nuevas obras, cuesta muchísimo dinero y vidas, que esto es lo más lamentable. Así que hay denuncias del año pasado que los fondos para obras nuevas de Vialidad Nacional no fueron ejecutados en su totalidad, con lo cual se ve en las rutas nacionales cuando transitamos a Buenos Aires, la Ruta 3 tiene un marcado deterioro comparado con años anteriores, pero bueno, en general nosotros siempre hemos sido muy críticos con todos los gobiernos que han pasado. Pensemos que la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, a 60 kilómetros de Buenos Aires, tiene todavía aproximadamente 10 kilómetros de ruta que no tiene doble vía, y hace muchos años se está construyendo la variante que todavía no ha sido terminada. No. Entonces, pensemos que si a 60 kilómetros de Buenos Aires, la ruta más importante con el sur del país, no han podido realizar o habilitar ese sector, ¿qué van a hacer con los más de 10 kilómetros que nosotros tenemos que atravesan la ciudad? Por eso es que somos insistentes en manifestarnos, es que el municipio tiene que forjar la cesión de ese trayecto al ámbito urbano, y yo no tengo duda que los funcionarios municipales van a saber realizar obras para urbanizar una vez por todo ese sector y trasladar lo que es el tránsito a lo que es Ruta 74 y Ruta 30, por lo menos en forma transitoria y a los fines de resguardar la vida de los vecinos y vecinas de Tandil, y principalmente los chicos que cruzan la ruta para ir a los clubes y a los colegios. Sí. No, porque además uno ve que la obra maravillosa que hicieron de la ruta, entre la Ruta 3 y Olavarría, digamos, no sé, tienen casi 30 años, y la única obra que han hecho en los últimos 30 años fuerte, digamos, sobre la Ruta 226 ha sido esa. Después el tramo Balcarce-Mar del Plata creo que es posterior, pero en un montón de años prácticamente no se ha hecho nada, y el peaje fue cobrado permanentemente, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Por eso, como sociedad, y sea el color político que sea el que esté gobernando a nivel nacional, tenemos que reclamar y exigir, ¿no? lo que corresponde. Ahí pensemos que hay impuestos a los combustibles, hay impuestos que están destinados específicamente a lo que es construcción de nuevas rutas, además de lo que cobran los peajes. Y durante mucho tiempo vemos, y no solamente ahora, sino ha pasado que los peajes ni siquiera mantienen lo que es la trazada actual. Por eso, sean empresas concesionarias, sea el Estado, creo que todo el sistema debería mejorar, porque las víctimas las seguimos poniendo en la sociedad. Total. Sí, no hay ninguna intención de rever esas contrataciones ni nada por el estilo, ¿no? Es como cuando se aumentan los peajes, se aumentan los boletos de colectivo, no hay ningún tipo de mejora para los usuarios o para las personas, para los transeúntes o para los conductores. Es un estado calamitoso, realmente no dejamos de mencionarlo cada vez que podemos, porque ni siquiera hay señalización de dónde termina el transurbano. O sea, realmente de noche vas por una vía incierta, donde no sabes dónde está tu carril. Y es muy, muy, muy dificultoso transitar por las rutas de gran parte de la provincia de Buenos Aires, o al menos podemos hablar desde el centro. Sí, igual o peor situación tienen las rutas provinciales. Entonces, es triste, y con estas privatizaciones de rutas nacionales, yo en lo personal no estoy de acuerdo con las privatizaciones, porque creo que es una materia en la que el Estado tiene que participar activamente
porque principalmente está en juego la salud, ¿no? Aparte, después podemos hablar de la economía y el factor de transporte, que es importantísimo, pero a la vista de que ha sido un fracaso la administración del Estado, por desinterés, por negligencia, podemos encontrar muchos factores, cuando dijeron que iban a privatizar con obras, dijimos, bueno, por ahí como en otros países se ha realizado, si es una privatización seria, que se van a realizar las obras, y dije, bueno, está bien porque son obras que van a quedar como han quedado autopistas, pero ante esta realidad que las obras son ínfimas y que ni siquiera abarcan obras en el partido de Tandil, es lo mismo que la nada, porque no vamos a tener obras en todo el partido de Tandil. Uh-huh. Hernán, es siempre un gusto hablar con vos y tener bueno tu palabra en la emisora. Estamos en contacto permanente para saber cómo sigue este tema y si no, en todo caso, seguir insistiendo en la materia que es la de corredores viales mucho más seguros para todos, para los que circulan en auto, para los que cruzan a pie, para los que cruzan en bicicleta y para las familias de todas esas personas. Sí, yo les agradezco a ustedes que hagan pública esta problemática. Un abrazo muy grande. Chao Nacho, chao Flor, gracias. Chau. Hernán Mansilla, referente de la ONG de familiares de víctimas de accidentes de tránsito, Estrellas Amarillas, pasó por el aire de Radio La Compañía.